Las almas que ganamos, los servicios que hicimos, todo lo que hicimos para la gloria de Dios, han de ser abiertos los libros en el tribunal de Cristo y hemos de ser recompensados de acuerdo a como haya sido nuestra obra. Inmediatamente se da también lo que es la boda del Cordero, donde la iglesia pasará 7 años como la esposa de Cristo. Ahora, recuerde que en el arrebatamiento de la iglesia será como un abrir y cerrar de ojo. Será algo ligero, nadie se va a dar cuenta, excepto aquellos que tenían conocimiento de las Escrituras y que no estuvieron bien con Dios y se hayan quedado. Ellos sabrán lo que ha pasado. Y luego de los 7 años regresa a la tierra Cristo con sus ángeles y su esposa, o sea, nosotros. Ahora, en la tierra comienza también el periodo del día del Señor simultáneamente. ¿Y qué va a pasar? Bien, en la tierra los primeros 3 años y medio son aparentemente 3 años y medio de paz, donde se dirá paz y seguridad en el mundo entero. Y en ese momento comienza el reinado de lo que es el anticristo. En ese momento comienza lo que es el periodo donde el anticristo ha de presentarse y ha de traer todas las soluciones para el mundo entero, porque el mundo va a estar en un caos total. Entonces este viene trayendo la esperanza, haciéndose pasar por el Cristo. Después de los 3 años y medio de paz se dan los 3 años y medio de guerra, donde el anticristo se levanta contra la nación de Israel y se comienza a levantar, a organizar una guerra que tiene su final con lo que es ya la culminación de los 7 años de tribulación, donde todas las naciones se levantan contra lo que es Israel y se arma una guerra conocida escatológicamente como la guerra del Armagedón, donde ya han terminado allá arriba los 7 años de bodas del Cordero y Cristo, su esposa, su iglesia y los ángeles vienen para defender a Israel y dar culminación a los 7 años de tribulación en la tierra. Luego continúan una cantidad de eventos como lo es el establecimiento del reino de Cristo en la tierra, los 1000 años donde Cristo ha de reinar. Luego al final de los 1000 años resulta ser que Satanás es soltado una vez más y entonces engaña a muchos, pero se culmina el periodo del milenio con lo que es la atadura de Satanás. Toma el infierno, el falso profeta, la bestia, o sea, el anticristo, y son lanzados junto con Satanás y todos los que negaron a Cristo al lago de fuego, y comienza un periodo totalmente diferente, cielo nuevo, tierra nueva, inicia el reino eterno del Padre Celestial. Ahora, ¿por qué expliqué todo esto? Ahora voy. Resulta ser que los falsos maestros habían venido y habían dicho que el día del Señor ya había llegado. ¿Qué representaba esto para los de Tesalónica que conocían las Escrituras? Significaba que ellos, entendiendo que antes del comienzo del día del Señor habría de darse lo que se llama el traslado de la iglesia de la tierra al cielo, y que si el día del Señor había llegado, significaba que la gran tribulación ya había comenzado y que habrían 7 años difíciles en esta tierra, culminando con la segunda venida propiamente de Cristo a la tierra, ya cuando Él viene a juzgar a las naciones en el último año, o sea, al final de los 7 años de la gran tribulación. Entonces, si ya el día del Señor había comenzado, significaba que ellos se habían quedado y no eran parte del evento esperado, como lo era el traslado de la iglesia a morar con el Señor en el cielo y casarse como la esposa del Cordero de Dios. Así que era razonable que ellos estuvieran preocupados. ¿Por qué? Porque significaba que se habían quedado. Ahora, esta preocupación era debido a falsas enseñanzas. Falsas enseñanzas que Pablo tiene que aclararlas. Así que Pablo inicia diciéndole, vaya al versículo 1. Pero respecto a la venida de ¿quién?
de nuestro Señor Jesucristo. O sea, está hablando de la segunda venida que ha de darse cuando, al final del periodo de la gran tribulación. Y luego agrega, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermano. Está hablando del arrebatamiento de la iglesia. O sea, lo está presentando como dos cosas distintas. Que nadie os engañe, os haga mover fácilmente, porque aún no ha llegado. Como más adelante les va a explicar y les va a dar las señales que han de darse antes de estos eventos. Ahora Pablo viene y les dice que nadie os engañe, ni por espíritu. ¿Qué quiere decir ni por espíritu? Ni tampoco os engañen por palabra, ni por carta como que si fuera nuestra. Ahora le explico. Estos falsos maestros habían venido a decir que Dios les había revelado, eran profetas de Dios, y que les había mostrado que el día del Señor había llegado. O sea, que se habían levantado personas diciendo, hemos recibido de Dios que el día del Señor ya ha llegado. Otros se habían levantado y habían dicho, no, nosotros escuchamos a Pablo decir que el día del Señor ya había llegado. Esto era por palabra o por revelación. Y estaban otros que decían, no, nosotros no lo hemos recibido del Espíritu, ni tampoco escuchamos a Pablo, sino que Pablo mismo escribió una carta donde nos enseña, donde nos muestra que el día del Señor ha llegado. A esto se le conocía como la pseudoepigrafía. Esto significaba que alguien escribía una carta en nombre de Pablo y la firmaba como que si Pablo la había escrito, pero era una carta falsificada. Ahora, esto era un poquito creíble. ¿Por qué? Porque la iglesia de Tesalónica estaba pasando un periodo de tribulación. Usted recuerda en el capítulo 17 de Hechos, donde dice que a Jasón, después de que Pablo salió huyendo de Tesalónica porque lo querían matar, lo metieron a la cárcel. Y no solo a Jasón, sino también a muchos creyentes de Tesalónica los habían metido en la cárcel. Entonces la iglesia estaba pasando momentos tan sombríos y difíciles que cualquiera podría creer lo que estos dicen es cierto, es verdad. Quizás es verdad que Dios les ha mostrado, quizás es verdad que Pablo dijo esto y nosotros no lo entendimos, o quizás esta carta es cierto. Y ellos estaban amedrentados porque decía, nos quedamos y vamos a pasar la gran tribulación y no vamos a gozar de lo que es la boda del Cordero. Ahora, ¿en qué afecta esto a nuestra vida? Bien, ¿por qué quise hablarles esta tarde sobre esto? Por la siguiente razón. Hoy en día, de igual manera, estamos viviendo tiempos similares, donde, aunque yo no quiero negar, porque no voy a hacer eso, de que Cristo no viene pronto, porque Cristo viene pronto y hoy más que nunca el regreso del Señor Jesús a la tierra para llevar a su iglesia a morar con Él está más cerca que nunca. Puede venir hoy o mañana, no sabemos, pero estamos esperando el regreso de nuestro amado Salvador, quien ha prometido llevarnos con Él. Sin embargo, también estos son tiempos donde muchos falsos maestros están por la radio, la televisión, diciendo que, al igual que en tiempos de Pablo, son profetas a los cuales Dios les reveló hasta fecha y hora, hermano Harold. Y están invitando a seminarios, y no vaya a ir usted, donde tiene que pagar tanto, porque le vamos a mostrar que ya el 2012 se acaba este mundo, porque viene un meteorito y se va a acabar la tierra, y las escrituras llegaron a su final. Pero no están tomando en cuenta los eventos que han de darse previamente. Y dicen ser profeta. Hay otros que dicen, no, tenemos una revelación extraordinaria. Mire, venga, le vamos a explicar. Entonces Pablo está diciendo que nadie os amedrente, que nadie os haga mover. Ahora, ¿por qué razón? Porque esto no va a suceder sin que antes acontezca lo siguiente. Así que lo que yo le he mencionado son argumentos equivocados con respecto al tiempo de la segunda venida de Cristo. Ellos estaban creyendo que ya el Señor entonces había venido
y que a través de profecía, a través de una revelación dada por Pablo o escrita por él mismo, cuando Pablo no había hablado de esto, de que ya había llegado el día del Señor, cuando en realidad no había llegado. Así que Pablo ahora les tiene que escribir y les dice: ¿cuáles serán los acontecimientos antes del día del Señor? Que dijimos es un periodo de tiempo que inicia con la gran tribulación y concluye con el reino milenial de Cristo, el cielo nuevo y la tierra nueva, y que ha de darse simultáneamente con lo que es el traslado de la iglesia al cielo. Así que ahora Pablo pasa en el versículo 3 en adelante a explicarnos qué señales habrán antes de este día terrible. Y dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga ¿qué? La apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama ¿qué? Dios, o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Aquí ahora el apóstol Pablo, después de habernos hablado de los argumentos equivocados que se estaban manejando con respecto al tiempo de la segunda venida de Cristo, pasa a darles ahora el siguiente error que estaban cometiendo estos falsos maestros. Así que por favor escriba: no considerar las enseñanzas bíblicas que muestran las señales con respecto a la segunda venida de Cristo. Primero estaban argumentando su postura de que ya había venido el día del Señor con 3 argumentos falsos. Pero ahora no solamente eso, han cometido el error de no tomar en cuenta las enseñanzas bíblicas que habían de darse antes que esto sucediera. ¿Y cuáles eran? Pablo enumera 3, y la primera de ellas es que él dice que antes del día del Señor ha de venir la apostasía. Ahora, ¿qué es la apostasía? La apostasía es volverse atrás, es renunciar abiertamente a creer algo que se creía para creer otra cosa. Eso es apostasía. Ahora Pablo dice que antes que venga el día del Señor ha de existir un tiempo en esta tierra de apostasía. Aunque él dice ya el ministerio de la iniquidad y la apostasía ya está en función. Sin embargo, antes que llegue el día del Señor ha de manifestarse una apostasía abierta y ha de llegar a la madurez completa. ¿Qué significa esto? Que todo el mundo ha de renunciar a creer en Dios y se van a rebelar directamente contra Dios, porque Pablo ahí lo dice, que el mundo ha de rebelarse contra Dios y ha de dejar de creer en Dios. O sea, habrá una rebeldía tal, y aunque hoy en día nosotros nos estamos acercando a esos tiempos, porque ya comienzan a verse indicios a través de la forma de pensar de las personas en este tiempo, de que esto ya va encaminándose hacia eso. Sin embargo, Pablo dice: todavía no ha llegado un tiempo tan fuerte de apostasía como se espera antes del día del Señor, donde la gente no querrá saber nada de lo que sea Dios. Así que hoy en día, al muchos predicadores decir Cristo viene el 2012, están bien equivocados, porque en este momento no ha existido, no estamos en un periodo de tiempo donde la gente se haya rebelado contra Dios. ¿O sí lo estamos? No lo hay. Más bien hay un evangelio bastante libre, y el evangelio se predica a través de la radio, la televisión y todos los medios de una manera abierta, ¿sí o no? Pero en ese tiempo, antes del día del Señor, y lógicamente antes del arrebatamiento de la iglesia,
Ha de existir una oposición fuerte hacia Dios.